esta semana que ha pasado acabamos de celebrar Acción de Gracias y la mayoría de nosotros tuvimos algunos planes, algunos fuera de la ciudad, otros aquí, algunos con visitas, otros no. Yo tuve familia de afuera, tú tuviste también amistades que vinieron de afuera. Y estuvimos envueltos en una festividad que en los Estados Unidos se ha hecho muy famosa, pero no solamente en los Estados Unidos, también en otros países, pero más que todo en los Estados Unidos, porque este fue el país que originalmente dio inicio a este Día de Acción de Gracia, o Thanksgiving. Yo recuerdo cuando era pequeño en mi país, yo no recuerdo qué día era, pero nosotros también celebrábamos Acción de Gracias y no se hacía solamente en mi hogar y en la iglesia que yo asistía de niño como una costumbre de un día al año, sino también habían actividades de acción de gracia, porque eso es lo que hemos aprendido. Todos tenemos diferentes razones para dar gracias. Más que todo aquellos que tenemos familia, que tenemos hijos, por ejemplo, tenemos muchas razones para dar gracias. Gracias porque Dios nos ha cuidado, gracias porque Dios nos ha protegido, gracias por nuestra casa, por nuestra familia, por los muchachos. Gracias por la salud. Y quizás algunos de nosotros no estemos quizás en el best shape, como decimos, en la mejor salud que otros, pero estamos mejor que otra gente de salud. ¿Sí o no? Yo no veo aquí en esta mañana, que yo sepa, en nuestra congregación, al menos que yo conozca, no tenemos a nadie que esté súper enfermo. Todos tenemos algunos achaques y demás. Pero cualquiera de nosotros que pudiera estar muy enfermo, siempre va a estar mucho mejor que otras personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros vemos eso, entonces aprendemos a darle gracias a Dios. Generalmente, escucha esto, generalmente damos gracias por las cosas que nosotros obtenemos materialmente, las cosas que podemos ver, las cosas que podemos tocar. Pero no es esto lo único por lo cual debemos de dar gracias. Es más, en esta celebración de Acción de Gracia, nosotros los cristianos somos los que nos enfocamos más en dar gracias. La gente que no es cristiana, ¿qué es lo que hace? Come, bebe, tiene fiesta, se felicitan unos a otros, pero lo menos que hacen es, en realidad, dar gracias. En la Biblia hay un texto bíblico que quiero compartir contigo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículos 16, 17 y 18. De estos 3 versículos, 2 son muy cortitos. Y esto es lo que dice Pablo. Lo escribió Pablo. Dice, otra vez, 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Eso solamente es un versículo. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Di conmigo, da gracias. Dice ahí ese texto bíblico, den gracias a Dios en toda situación. Cuando hablamos de en toda situación, tú sabes que estamos hablando de cualquier cosa que pase en nuestra vida. Nosotros vamos a dar gracias. Yo no sé, diciendo esto, a quiénes de ustedes se le ha encendido el bombillo, le ha venido a la mente un texto bíblico en la Biblia que dice algo de todas las situaciones, es decir, de situaciones buenas y situaciones malas. Si alguno de ustedes se recuerda ese texto bíblico, me levanta la mano mientras yo estoy predicando y me dice, pastor, me acuerdo cuál es el texto bíblico y qué es lo que dice. Pero en este texto bíblico dice ahí, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando hablamos en toda situación, quiere decir en situaciones buenas y situaciones malas o adversas. En todo momento hay que dar gracias a Dios. Y muchas personas dicen, ¿y por qué tengo que dar gracias a Dios por las cosas malas que pasan en mi vida? ¿Por qué? ¿Ya se recordaron el texto bíblico? ¿Algunos de ustedes? Hay un texto bíblico que habla de situaciones buenas y malas. Amén, ese mismo. Dice la palabra, todas las cosas. Y el texto lo conoce, esa es la cita, es decir, el texto, pero la cita bíblica, ¿te acuerdas cuál es? Romanos 8, 28. Apúntalo ahí en tus anotas, aquellos que hacen notas. Romanos 8, 28 dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Es decir,
No importa que sea cosas malas o cosas buenas. Escúchame, cuando algo malo te pasa, que tú crees que sea malo, dale gracias a Dios, porque detrás de esa cosa mala que parece mala, viene algo bueno. Así, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero dice para aquellos que aman a Dios. Es decir, para aquellos de nosotros que amamos al Señor, nos hemos identificado con Él, aquellos que somos obedientes, aquellos que estamos prestos allí a la atención de la voz de Dios. Aún las cosas malas se convierten en buenas. Y yo pudiera darlos aquí varios testimonios, no solamente míos, otros que he escuchado. Recuerdo un joven que llegó a la iglesia por primera vez y recibió al Señor. Yo estaba pastoreando en la ciudad de Las Vegas. Él recibió a Cristo un domingo y ese domingo oramos con él y demás y lo tratamos de animar como nuevo cristiano. La próxima semana, el domingo, cuando llegó, él me dijo a mí, pastor, dice, yo no sé para qué me sirvió a mí haber creído en Cristo y recibir a Cristo la semana pasada. Así me dijo. Digo, ¿por qué? Se llamaba Wilson, o se llama. Digo, Wilson, ¿por qué tú dices eso? Dice, porque esta semana he tenido un accidente y me han chocado el carro, mi carro nuevo de paquete. De verdad. Digo, bueno, algo bueno va a salir de eso, pero ¿usted cómo va a decir eso? Y le leí ese texto bíblico. Mira, aquí dice en la palabra que para los que son hijos de Dios y aman a Dios, dice que todas las cosas obran para bien. Ese muchacho definitivamente no estaba de acuerdo hasta ese momento en lo que yo le estaba enseñando. Pasó otra semana más, cuando regresó él, me dijo, pastor, usted tiene razón en lo que me dijo la semana pasada, de que todas las cosas eran para bien. ¿Por qué? Dice, mire, le voy a decir por qué. El accidente que yo tuve, el choque que yo tuve, aunque mi carro es nuevo, no fue gran cosa. Me agolpearon por un lado y me escacharon una defensa del carro, a un costado. Y ya el seguro me acaba de mandar el dinero para arreglar el carro. Dice, el problema es que arreglar el carro, cambiar la defensa, me cobran $500 y el seguro me mandó un cheque por $1,500. Digo, ¿te diste cuenta? Dice, y el problema era que yo, una cosa que no iba a poder hacer, era pagar. No tenía el suficiente dinero para pagar ahora la próxima renovación del mismo seguro. Dice, pero ahora tengo dinero para pagar el carro, para pagar el arreglo del carro, para pagar el seguro, y también aparte de eso me queda un dinerito más que pudiera usar en otras cosas. Y este joven entonces entendió el significado de este texto bíblico, que aún las cosas malas pasan en nuestra vida para bendición nuestra. Por eso también tenemos que darle gracias a Dios. Cuando tú tengas un problema en tu vida, cuando tú tengas algo que sea adverso, algo que tú no entiendas por qué sucede, porque hay veces que hay cosas que no tienen sentido. De hecho, hay un libro que se escribió en alguna ocasión que dice cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Aunque el autor de ese libro, que es el doctor, presidente y fundador de Focus on the Family. Dobson, correcto. El autor de ese libro, el doctor Dobson, él escribió ese libro que se llama Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. En una ocasión, en una entrevista, lo escuché decir, cuando yo escribí ese libro, ese fue el título que le puse, pero después de eso Dios me enseñó muchas otras cosas nuevas, y si yo escribiera ese libro otra vez, yo le pondría Cuando Dios hace cosas que tienen sentido. Aunque pensamos que a veces que las cosas que Dios hace no tienen sentido ninguno. Nosotros escuchamos, la semana pasada tuvimos aquí pusimos la película, ¿se acuerdan de The End of the Spear o A Punta de Lanza? Y hablamos del testimonio de Steve y pusimos inclusive allí en la pantalla el testimonio, el saludo de Steve a nuestra iglesia. Pero en uno de los materiales que Steve está haciendo nuevo, y yo acabo de ver una de esas copias, él dice algo que a mí me impresionó tremendísimo. No solamente me impresionó, me ha ministrado en estos últimos días. Escúchame, me ha ministrado lo que él me dijo, lo que él dijo. Él dice ahí en esa grabación, dice, voy a decir algo que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo. Dice, es posible que
algunas personas que escuchen esto, que hayan crecido más que todo en la iglesia cristiana, no entiendan lo que yo voy a decir ahora, dijo él. Dice, pero todos nosotros hemos escuchado decir de que Dios solamente hace cosas buenas y Dios no trae a nuestra vida cosas malas. Que si algo malo sucede en nuestra vida es porque lo hace ¿quién? El enemigo, el diablo. Y es cierto, todos nosotros hemos estado acostumbrados, atención a esto, todos nosotros estamos acostumbrados a creer porque nos han enseñado que las cosas malas solamente vienen a nosotros por parte del diablo. Y dijo él, pero la muerte de mi papá fue orquestada o preparada por Dios. Y esto es fuerte. Es más, yo dije, wow. Es decir, mi papá murió porque Dios preparó la muerte de mi papá. Mi papá no murió por un accidente. Inclusive, en la película se ve que la última escena, quizás la más fuerte de todas, cuando el indio que mató a su papá le confiesa, fui yo quien maté a tu papá. Y el indio coge una lanza y la pone aquí en su pecho. Y la otra punta se la pone a él en las manos y le dice, mátame ahora tú. Atraviésame con la misma lanza que maté a tu papá. Y él, furioso, entre furia y emoción y llanto, agarrando la lanza y la punta de la lanza pegada en el pecho del indio, le dice, no, tú no mataste a mi papá. Dice, mi papá se entregó por ustedes. Y esa es quizás la escena más emotiva de la película. Pero Steve decía, entonces en esta nueva entrevista, dice, Dios preparó la muerte de mi papá. De la misma forma que Dios preparó también, orquestó, esa es la frase que usa en inglés, es he orchestrated. Él orquestó, si es correcto eso decir, en español, la muerte de Cristo Jesús. Y ahí fue que yo entendí, digo, wow, yo no lo había mirado de esa forma. Es cierto que Dios preparó la muerte de Cristo. Es más, en el llamado libro de la vida, tal día, tal hora, estaba escrito por la mano de Dios que Cristo Jesús iba a morir de la forma que murió por ti y por mí. Por cada uno de nosotros. Y si Jesús no hubiera muerto, entonces tú y yo no fuéramos salvos hoy, tuviéramos que hacer muchas cosas para ver cómo nos íbamos a salvar. Y te digo la verdad, la mayoría de nosotros nos fuéramos entonces al infierno porque con todo y eso nos íbamos a quedar cortos. Porque de todas maneras, como nos quedamos cortos, entonces Cristo Jesús, dice la Biblia, murió por nosotros. Yo quiero que tú entiendas de que nosotros tenemos mucho más de una razón para darle a Dios gracias. Aún en los momentos más difíciles, como dice aquí este versículo, den gracias a Dios en toda situación, porque esto es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es decir, la idea de que nosotros le demos gracias a Dios en cualquier situación, no importa cuál sea la situación en que nosotros estemos. Ahora, yo quiero compartir contigo en esta mañana un texto bíblico allí en el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, un texto bíblico que escribió también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió este primer texto que leímos, Primera de Tesalonicenses. Este también lo escribió Pablo. Y Pablo, curioso, atención con esto, después de Cristo Jesús, Pablo fue la persona que más sufrió en la Biblia. Al menos eso es lo que vemos aquí. ¿Ok? Los relatos de la Biblia nos dicen de que Pablo fue la persona que más sufrió después de Cristo por el Evangelio. ¿Por qué dije yo? ¿Murió por qué? ¿Sufrió por qué? Por el Evangelio. There we go. Gospel. For the gospel. Good. Los muchachos están atendiendo. ¿Ok? Libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en este día en el versículo, yo creo que voy a leer comenzando en el 14. Voy a comenzar en el versículo 14, dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Atención con esto que dice ahora. Y sean agradecidos, di conmigo, agradecidos. Y sean agradecidos.
que habite en ustedes la palabra de Cristo con todas sus riquezas. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. Dice, con gratitud de corazón. ¿Con qué cosa? Con gratitud. Gratitud de corazón. Tú entiendes que la palabra gratitud tiene que ver con ser agradecidos. Versículo 17, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Dando qué cosa? Dando gracias a Dios. Di conmigo, dando gracias a Dios. No te oigo. Dando gracias a Dios. El Padre por medio de Él. Mira, este fue un hombre que sufrió penalidad. Este fue un hombre que en alguna ocasión tenía una buena situación social y económica y entregó todo eso a favor de seguir a Cristo Jesús y de predicar la palabra de Cristo. La mayoría de nosotros no tenemos este tipo de entrega. Ni aún quedándonos viviendo aquí en Ocala en todas las comodidades habidas y por haber. Yo soy de los que creo firmemente, y lo he compartido con algunos pastores en estos últimos días, porque he tenido la oportunidad de conversar con varios pastores de varias iglesias, de varias denominaciones, no solamente en nuestra ciudad, sino también alrededor de nuestra ciudad, en otros lugares cerca, sobre la situación actual de la iglesia. Yo estoy ahora escribiendo un material nuevo que es posible que publique. Lo comencé a escribir simplemente por obtener alguna información y compartir con algunos de mis compañeros pastores, pero alguien me dijo, oye Robert, eso está tan bueno que deberías publicarlo. Y este material lo estoy escribiendo en inglés, se llama The Emerging Church. The Emerging Church. La iglesia que se une o se mezcla. Porque la situación en la cual nosotros vivimos en estos tiempos está haciendo que la iglesia se une o se mezcle. Aún por esas cosas tenemos que darle gracias a Dios. A través de los años, la iglesia cristiana ha vivido una vida, cada cristiano vive su vida, empezando por eso. Y cada iglesia también vive su vida. Desafortunadamente vemos que aún ni los pastores hay veces que se llevan bien unos entre otros. Y los cristianos tampoco. Qué pena, porque no es así. O no debería de ser así. Originalmente en la Biblia, al principio del comienzo de la iglesia no era de esa forma. Una de las cosas que el libro de los Hechos nos enseña de que los cristianos vivían todos juntos. ¿En qué? Dice. En armonía, Es decir, que se llevaban bien. Había una buena relación. Y en esta ocasión, Pablo le está escribiendo a una iglesia, diciéndoles especialmente, dándoles algunas recomendaciones para que esta iglesia se mantuviera junta, en armonía, en grupo, que se llevaran bien. Pero dice entonces, y repetidamente en 3 ocasiones diferentes, una dice primero, y sean agradecidos, y después dice con gratitud de corazón, y después dice dando gracias a Dios. Es decir, que la iglesia, que los creyentes vivan en cada momento dando gracias a Dios. Déjame decirte una cosa, la iglesia de aquel tiempo tenía tantos problemas o más que los que nosotros tenemos ahora. En una ocasión alguien vino y se me acercó y me dijo, pastor, ¿por qué la iglesia de ahora no puede ser como la iglesia del libro de los Hechos, donde todas las cosas estaban tan bien y tan sabrosas? Y digo, ¿cómo que la iglesia de aquellos tiempos? Digo, tú necesitas ir entonces a leer el libro de los Hechos precisamente para que te des cuenta de que aquella iglesia tenía los mismos problemas que nosotros tenemos ahora, si tú no lo sabías. La única diferencia no eran los problemas que tenía la iglesia. La diferencia era cómo la iglesia reaccionaba ante los problemas que ellos tenían. Nosotros hemos fallado, desgraciadamente, número 1, en reconocer a Dios en todas las cosas. Y número 2, a darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por lo que tenemos. Darle gracias a Dios por nuestra iglesia, por esta iglesia. Cuando digo por esta iglesia, no es por este edificio. El edificio también. Qué bueno que tenemos al menos un lugar donde reunirnos. Ustedes saben que esta semana yo salgo para Nicaragua a viajar y visitar a estos hermanos allá en Nicaragua que no tienen edificio como nosotros. Y que se reúnen todos los domingos. Hoy, a esta hora, están reunidos ellos allí, debajo de una mata de mango, de un árbol. No tienen bancas como nosotros tenemos. No tienen música.
No tienen, es decir, no tienen proyección o proyectores y pantallas y cosas como nosotros tenemos. No lo tienen. No tienen aire acondicionado o calefacción. Para nosotros aquí hoy hace frío, para ellos hace calor. Curioso, yo voy de un extremo a otro en esta semana. Pero ellos no tienen aire acondicionado ni tienen calefacción en aquel lugar. Pero son gente que han aprendido también a darle gracias a Dios. Y por el hecho de que han dado gracias a Dios, Dios los va a bendecir. No los va a bendecir por el hecho de que yo vaya a visitarlos. Una de las cosas que Dios los va a bendecir es de que a nosotros nos proveyeron, si tú no lo sabías, una carpa. Nosotros tenemos una carpa grande, no sé de cuántos pies, pero es grande. Es de eso, como un toldo, de lona fuerte, de esos profesionales, aquellos de ustedes que han visto por ahí en algunos lugares que se alzan unos toldos que parecen como circo, pero es solamente el toldo de arriba con unos palos y unas sogas y muy bonito. Esto no lo regalaron nosotros. Y cuando a mí me lo regalaron para la iglesia, yo dije, ¿y qué vamos a hacer con esto? Interesante. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque nosotros, es más, nunca lo hemos usado. Una vez lo recuerdo que lo abrimos en el estacionamiento de la otra iglesia donde estábamos. Yo creo que Luis nos ayudó en algún grupo. Y aquello era tan grande que no cabía en el estacionamiento. Y digo, pero esto no lo podemos usar aquí. Tendría que ser un día que vayamos a un parque. Y toma tiempo armarlo y desarmarlo. Bueno, mira cómo Dios funciona. Mira cómo Dios. Nos lo regalaron hace más de un año. Y yo pensé, pero para algo servirá. Y la cogimos y las doblamos otra vez entre todos porque una sola persona no es tan fácil de hacerlo. Me tuvieron que ayudar para doblar aquello y apretarlo otra vez y poderlo amarrar. Y ahora sucede de que estos hermanos pueden usar esta carpa. Y ya la tengo yo lista, amarrada y empacada en una caja. Y yo les dije, hermanos, les llevo una carpa. Porque uno de los problemas que ellos tienen allí es que como están afuera, aquellos de ustedes que son de Centro y Sudamérica saben de que en nuestros países el día puede estar muy bonito ahora, pero pasa una nube y cae tremendo aguacero en cuestión de 5 o 10 minutos y después, entonces pues en medio de un servicio a veces tienen que andar corriendo porque empieza a llover y entonces pues se les mojan los equipos y las cosas que ellos han conseguido para poder tener servicio. De esta forma no se van a tener que preocupar. Deja que llueva porque hay una carpa y protege todo esto y la gente se va a meter ahí. Es una bendición, ¿tú entiendes esto? Y a lo mejor nosotros, atención con esto, para nosotros que tenemos no una carpa, sino un edificio con techo y luz y aire acondicionado, eso no significa mucho. No solamente no significa mucho, no significa nada. Piénsalo. Pero para estos hermanos que no tienen lo que nosotros tenemos, cuando yo llegue allí con aquella carpa y cuando la abramos, porque la vamos a usar el próximo domingo, yo no voy a estar aquí, yo voy a estar allí en Nicaragua. Y ustedes van a ver la fotografía, van a ver aquellos armados allí. Y aquella gente va a estar muy contenta. Porque cuando nosotros somos agradecidos, y aún agradecidos en las mínimas cosas, Dios nos bendice a nosotros y nos bendice con cosas grandes. En esta ocasión, este texto bíblico nos dice ser agradecidos, dice también tener actitud con gratitud de corazón, es decir, fíjate esto, hay varias cosas aquí. Está el corazón, está el hecho de que nosotros en nuestro corazón queremos dar gracias, pero entonces aparte de eso, aparte de tener el deseo de dar gracias, tenemos que dar gracias. Yo no sé, aquellos de ustedes que van a la tienda, por ejemplo, y cuando pagan algo en la tienda, le dicen a la persona que los atendió, muchas gracias. Con decir gracias no estamos pagando. No estamos pagando. Estamos simplemente agradeciéndole a esa persona que nos atendió, que aunque le pagan por atendernos bien, pero en muchas ocasiones tú sabes que hay algunos que le pagan por atenderte bien y te atienden mal como quiera que sea. ¿Sí o no? Pero como nosotros tenemos necesidad de las cosas que estamos comprando, ni modo, no vamos a decir, no, con esa no voy porque es muy pesada, me voy con la otra cajera que es más simple. No, tú vas con la primera cajera que te aparezca. Aunque te traten mal, definitivamente tú te vas a ir más nada. Pero qué bonito cuando nos tratan bien. Y uno dice, muchas gracias, have a nice day, que tengas buen día. Hay veces que yo he salido a comer con algunas personas y yo tengo la costumbre, es una costumbre que yo tengo de que cada vez que viene la mesera o el mesero a mi mesa y simplemente por preguntar, ¿está todo bien? Sí, está bien, gracias, muchas gracias. Y hay veces que he estado con otras personas comiendo, fíjate esto,
Yo a veces he estado con otras personas comiendo y la mesera le pregunta a la otra persona, ¿quieres más agua? ¿Quieres más café? Y esta otra persona solamente le dice, ¿sí o no? Yo soy el que digo, yo creo que por pena, gracias señorita, o gracias señor, thank you. En realidad que debía contestar la otra persona que va conmigo, que le están sirviendo, no yo. Pero uno lo hace por agradecimiento, por educación, por quedar bien, porque eso es lo que debemos hacer. Por educación es muy importante, ¿verdad? Yo dije educación y todo el mundo dijo, por educación, claro. Por educación estamos supuestos a decirle a la gente, muchas gracias por el servicio que tú me has dado. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Y por qué no le damos gracias también a Dios? Aún por las cosas más pequeñas. Porque si le vamos a dar gracias a alguien por un vaso de agua que nos sirven, ¿por qué no le damos gracias a Dios porque nos ha dado muchos vasos de agua? Y gracias a Dios que nos ha dado muchos platos de comida. Y gracias a Dios porque nos ha dado muchos días de vida. Muchos días de vida. A los niños les ha dado muchos juguetes, ¿verdad? Y les ha dado... Let me have your thing for a second. Esto aquí para muchos de los niños en Estados Unidos, no para todos, pero para muchos de los niños en Estados Unidos, esto no es un big deal. Pero tú llegas con esto, que para este niño es un elemento de dos cosas, de juego, pero también, ahorita mostré al principio del servicio que él tiene aquí su Biblia. Y él puede seguir, puede leer libros aquí, ¿verdad? You can read books on everything. Puede leer libros, puede entrar en el internet. Pero tú llegas con esto a uno de los países nuestros, por ejemplo, hispanos. No, y los niños te caen encima y te quitan hasta la ropa. Hasta la ropa, déjame decirte. Yo en una ocasión recuerdo que en un viaje misionero, gracias, mijo, en un viaje misionero, estaba en El Salvador, en un pueblo de campo. Y entre el trabajo misionero allí, yo llevaba una bolsa con caramelos y dulces para los muchachos. Y allí en El Salvador hay caramelos y dulces. Pero los que yo llevaba eran Hershey's, que son de los Estados Unidos. Tú sabes lo que pasa con eso, ¿verdad? Claro. Y a nosotros también nos pasa, porque aquí en Estados Unidos, cuando alguien viene de los países nuestros con caramelos y dulces de nuestros países, también son diferentes. Lavinia me trae cada rato pirulí de Puerto Rico, que es el pirulí ese que a mí me encanta, el pirulí, que es rico. Aquí yo no lo encuentro. A mí me gusta mucho y me recuerda cuando era muchacho. Pero en esta experiencia en San Salvador, digo no en Salvador, pero para el interior, con aquellos muchachos, eran, yo diría como unos 100 muchachos quizás, lo que había. Tengo una fotografía por ahí de ese evento. Y yo saqué la bolsita para repartir caramelo y yo empecé a darle a cada uno 2 o 3 caramelos porque eran muchos muchachos y no acabé. Y yo tuve que salir corriendo porque aquellos muchachos me cayeron atrás por la bolsa, en serio, por la bolsa de caramelo. Se me subieron todos encima. De pronto yo me di cuenta que yo no tenía la bolsa en mis manos y los caramelos desaparecieron. Te estoy diciendo esto porque hay veces que a nosotros se nos olvida dar gracias por cosas mínimas. Aquí los caramelos, es más, aquí los caramelos los encontramos en el piso. Nosotros nos fuimos, mi hija y yo, ahora este fin de semana con los perros a pasear a la playa. Y ella tiene uno y yo tengo otro, labradores los dos. Y de pronto nos dimos cuenta que los dos traían un caramelo en la boca. Digo, ¿de dónde sacaron este caramelo? Y no sé. A lo mejor se lo encontraron en el piso. Pero cada uno traía un caramelo y nosotros no se lo dimos y no tuvimos contacto con alguien. Así que tiene que ser que se los encontraron en el piso y cada uno agarró uno. Digo esto porque son cosas que no le damos importancia. Y se nos olvida decirle a Dios, Señor, gracias por lo que tú me has dado. Gracias. Yo quiero concluir hoy con 4 cosas que vamos a decir. 4 cosas que pasan cuando nosotros le damos gracias a Dios. Y acuérdense, los niños también. ¿Ustedes le dan gracias a Dios a la hora de comer? Do you pray before you eat? You do? Good. Make sure if mom and dad forget about it, you have to tell them, even if you're in the restaurant. Aunque estén en el restaurante, si tu papá y tu mamá se les olvida orar, le tienen que decir, hey, it's time to pray. We have to pray first. No tienen que usar una de esas grandes oraciones. Señor, gracias por estos alimentos que nosotros vamos a comer hoy. Y que tú nos estás dando porque
Hay muchos niños que no tienen comida, ustedes lo saben. Hay muchos niños que no tienen comida y ustedes sí tienen. Y hay muchos niños que no tienen ropa, ni zapatos, ni juguetes, ni cositas de estas para la escuela y ustedes sí tienen. Papá, enséñale a tus hijos a dar gracias todo el tiempo. Escúchame, enséñale a tus hijos a dar gracias. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a dar gracias y nuestros hijos se envuelven en la acción de gracia, no solamente nosotros, nuestros hijos ahora se envuelven en esta acción de gracia, tus hijos están entonces también adorando el nombre de Dios. Y Dios se siente agradecido por eso. Y Dios bendice a su pueblo, incluyendo a los niños también. 4 cosas que suceden cuando damos gracias a Dios. Número 1, reconocemos la soberanía de Dios. Reconocemos que Dios tiene el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Y en realidad es así. Dios tiene el derecho a hacer lo que quiera con nosotros. Sin embargo, Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Dios cuando nosotros le damos gracias a Dios y somos agradecidos, Dios nos bendice mucho más porque Dios quiere recibir de parte de nosotros ese agradecimiento. Dios nos va a bendecir. Número 2, reconocemos que Dios nos está disciplinando. Y yo quiero que tú sepas esto en esta mañana. No estoy diciendo que Dios nos está castigando. ¿Nos está qué cosa? Dije. Disciplinando. Y disciplinando quiere decir de que Dios está formando en nosotros un carácter determinado. La disciplina para los muchachos, para los hijos es necesaria, es buena y es necesaria. Es necesario que nosotros disciplinemos a nuestros hijos para formar su carácter. Por eso los muchachos se levantan temprano a las 8 de la mañana. ¿Quién se levanta bien temprano y ir a la escuela de los muchachos? ¿A qué hora tú te levantas? 6:30. ¿Tú? 7. ¿Tú? Más o menos igual. ¿Tú? What time you get up in the morning? ¿Ah? 6 to go to school? What about you? 6:30. Uy, es tempranito. Mira, yo estoy viendo aquí los niños están diciendo y algunos adultos están así como, ay, qué temprano. Porque algunos de ustedes no se levantan ni a las 8 ni a las 9. Yo no voy a decir a qué hora, no voy a preguntar a qué hora se levantan, ¿verdad? Pero estos muchachos se levantan mucho más temprano. Pero esa es una disciplina. Esa es una disciplina. ¿Por qué? Porque esa disciplina, algunos papás saben también que esa disciplina ha formado que en algunas ocasiones los niños se levantan antes que los papás. ¿Sí o no? No siempre, no estoy diciendo que siempre. Pero en muchas ocasiones cuando los muchachos cogen la disciplina, y claro, la disciplina correcta es irse a dormir temprano. ¿Quién se va a dormir temprano? Ninguno se va a dormir temprano. Ninguno se va a dormir temprano, óyeme. Claro, para poderse levantar temprano hay que acostarse temprano. Y entonces para poderse uno levantar temprano bien. Eso es disciplina. ¿Entiendes que no es un castigo? No estamos hablando de un castigo. No es castigar a nadie. No estoy diciendo en esta mañana de que Dios nos está castigando. Número 2 es reconocemos que Dios nos está disciplinando. Cuando nosotros le damos gracias a Dios, Dios nos disciplina. Te voy a decir por qué. Porque hemos aprendido a darle gracias a Dios, dijimos, por las cosas buenas y por qué cosas, por las cosas malas también. Aún cuando Dios nos da cosas que nosotros no queremos, no pedimos, más que todo cuando hablamos de situaciones difíciles, ¿por qué Dios hace esto? Bueno, Dios nos está disciplinando, está formando un carácter en nosotros. Número 3, reconocemos que solo Dios tiene la solución para nuestros problemas. Solo Dios tiene la solución para nuestros problemas. Cuando damos gracias a Dios, sabemos de que no importa lo que haya pasado en la vida nuestra, Dios tiene la solución. Tú dale gracias a Dios y deja que Dios se encargue del resto y tú verás lo que va a suceder. Y número 4 y último en esta mañana, reconocemos que Dios está en control. Cuando lo doy gracias a Dios, aún en las cosas más difíciles que puedan pasar en mi vida, yo sé de que las cosas que están pasando a mí alrededor, Dios las conoce y Dios las maneja y las maneja bien. Y algo va a pasar bueno en mi vida por aquello que está pasando a mi alrededor. No importa si tú tienes problemas de enfermedad, de salud, es decir, económicos, si perdiste el trabajo, si perdiste la casa. Aun cuando nuestros hijos están rebeldes y se apartan de los caminos del Señor, hay una historia en la Biblia que nos habla de un hijo que se llama hijo ¿qué? El hijo pródigo, el hijo pródigo.
Y el hijo pródigo regresó. Y regresó y fue bendecido también. Y dentro de eso aprendió una lección. Así que aún por esas cosas nosotros tenemos que aprender a darle también gracias a Dios.